Hola, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te da la bienvenida. En este video aprenderemos acerca del procedimiento especial de conversión de penas. Acompáñanos. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario, a junio del año 2017, la población penitenciaria se encontraba comprendida por un total de 101.408 personas. De ellas, una cantidad de 84.741 personas se encuentran en medio cerrado, es decir, privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios a nivel nacional, sea en calidad de procesados o condenados, y solo un total de 16.667 personas se encuentran en medio libre. La cantidad de personas privadas de su libertad es bastante grande. A junio del año 2017 tenemos que la diferencia entre la capacidad de albergue y la población penitenciaria en medio cerrado es de 47.785 personas, lo que representa el 129% de la capacidad de albergue. Esto quiere decir que 47.785 personas no tienen un espacio formal en el sistema penitenciario. Cuando un Estado supera el 20% de su capacidad de albergue, según el Comité Europeo para los Problemas Criminales, estamos ante un hacinamiento crítico, lo cual constituye tratos crueles, degradantes e inhumanos lesivos de los derechos constitucionales de los privados de libertad. Para hacer frente a esta problemática, el año pasado, mediante Decreto Supremo número 5/2016-YUS, el Estado peruano aprobó la Política Nacional Penitenciaria y el Plan Nacional de esta política para los años 2016 al 2020. La premisa de la Política Nacional Penitenciaria es racionalizar el ingreso y salida al sistema penitenciario, incrementar la cobertura y calidad del tratamiento diferenciado de la población penitenciaria de régimen cerrado y régimen abierto, así como promover la reinserción social de la población que ha culminado la sanción recibida, a través de una visión sistémica e intervención interinstitucional, multisectorial e intergubernamental en el sistema penitenciario. La Política Nacional Penitenciaria tiene tres grandes ejes: sistema de justicia penal, tratamiento y resocialización. El eje de sistema de justicia penal está enfocado en la racionalización del ingreso y de egreso de los ciudadanos al sistema penitenciario. En el eje de sistema de justicia penal, la Política Nacional Penitenciaria busca el fomento de la aplicación de medidas alternativas a la prisión, evitando un periodo excesivo de encarcelamiento. En nuestro Código Penal se han reconocido ciertas medidas alternativas a la privación de libertad, tales como la reserva del fallo condenatorio, la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y la conversión de penas. La conversión de penas se encuentra regulada en los artículos 52 al 54 de nuestro Código Penal y pertenece a aquellas medidas alternativas que se conocen específicamente como sustitutivos penales. Consiste esencialmente en reemplazar una pena privativa de libertad, conminada o impuesta judicialmente, por otra sanción de distinta naturaleza. De acuerdo con nuestro Código Penal, un juez puede convertir una pena privativa de libertad por una pena de multa o por una pena limitativa de derechos, sea de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres, según se cumplan los supuestos señalados en el artículo 52 del Código Penal. La medida de conversión de penas es de uso facultativo por el juez. Quiere decir que su concesión, aun cuando concurran los presupuestos legales, depende de que el juzgador considere su conveniencia. Por lo tanto, no constituye un derecho del penado. La forma en la que se venía aplicando la conversión de penas desde que entró en vigencia el Código Penal era al momento de imponer la sentencia. De modo que un juez podía evitar que una persona ingresara a un establecimiento penitenciario cambiando su pena privativa de libertad por una pena distinta. De modo que no era posible convertir la pena privativa de libertad de una persona que ya había ingresado a un establecimiento penitenciario. En el año 2016, en el marco de la delegación de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, entre otros, este sector impulsó la aprobación del Decreto Legislativo 1300,
decreto legislativo que aprueba el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas en ejecución de condena. ¿Qué es el procedimiento especial de conversión de penas? Es un mecanismo que permite la aplicación de una pena alternativa al condenado que viene cumpliendo pena privativa de libertad efectiva, a fin de coadyuvar a su proceso de resocialización y reinserción en la sociedad. ¿Cuáles son los supuestos de procedencia para aplicar el procedimiento especial de conversión de penas? El procedimiento especial de conversión de penas procede de oficio o a petición de parte para condenados, siempre que se presenten los siguientes supuestos. A. Haber sido condenado a pena privativa de libertad no mayor de 4 años y encontrarse en el régimen cerrado ordinario del sistema penitenciario. O. B. Haber sido condenado a pena privativa de libertad no mayor de 6 años y encontrarse en la etapa de mínima seguridad del régimen cerrado ordinario del sistema penitenciario. ¿Cuáles son los supuestos de improcedencia para aplicar el procedimiento especial de conversión de penas? El procedimiento especial de conversión de penas no procede cuando a. Se trate de condenados que, no obstante estar comprendidos dentro de los supuestos de procedencia, se encuentren sancionados bajo las siguientes modalidades delictivas. Condenados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, tales como el parricidio, el feminicidio o el sicariato. Condenados por delitos contra la libertad, tales como el secuestro, la trata de personas o la violación sexual. Condenados por delitos contra el patrimonio, tales como el robo agravado o la extorsión. Condenados por delitos contra la seguridad pública, tales como la fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. Condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas, tales como la promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros. Condenados por delitos ambientales. Condenados por delitos contra la tranquilidad pública. Condenados por delitos contra la humanidad. Condenados por delitos contra el Estado y la defensa nacional. Y condenados por delitos contra la administración pública. Asimismo, condenados por delitos tipificados en el Decreto Ley número 25475, terrorismo. Y condenados por delitos cometidos como miembro o integrante de una organización criminal o como persona vinculada o que actúa por encargo de ella, conforme a los alcances de la Ley 30.077. B. Tampoco procede cuando se trate de condenados que revistan cualquiera de las siguientes condiciones: tener la condición de reincidente o habitual, o que su internamiento sea consecuencia de revocatoria previa de alguna pena alternativa a la privativa de libertad, beneficio penitenciario, reserva del fallo condenatorio o suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar el procedimiento especial de conversión de penas? El juez debe verificar los siguientes documentos. A. Copia certificada de la sentencia consentida o ejecutoriada. B. Antecedentes judiciales. C. Informes del órgano técnico de tratamiento del Instituto Nacional Penitenciario, que acrediten una evaluación favorable cuando la pena impuesta no sea superior a 2 años, o 2 evaluaciones favorables continuas cuando ésta sea mayor de 2 y hasta 6 años. D. Documento emitido por el INPE, que acredite el régimen penitenciario en que se encuentre el interno. E. Declaración jurada del interno señalando la dirección del domicilio o residencia habitual al momento de egresar del establecimiento penitenciario. El requisito C se refiere al informe que el órgano técnico de tratamiento de cada establecimiento penitenciario debe elaborar para efectos del procedimiento especial de conversión de penas. En este informe deben considerarse criterios que acrediten aspectos personales, sociales, económicos y familiares del interno, que permitan determinar su grado de readaptación social y sus condiciones para el cumplimiento de una pena de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres. A dicho informe debe adjuntarse la documentación que permita acreditar las condiciones señaladas del interno. Asimismo, deben acompañarse al informe las evaluaciones favorables a cargo de la Junta de Evaluación Semestral del establecimiento penitenciario. La exigencia de los informes señalados no excluye la posibilidad de valorar los informes semestrales que permitieron al interno progresionar de una etapa a otra.
¿El procedimiento especial de conversión de penas puede aplicarse de manera prioritaria a ciertos supuestos? Sí. Entre los condenados que cumplan con los supuestos de procedencia y requisitos establecidos en la presente norma, para la aplicación del procedimiento especial de conversión de penas se da prioridad a. Las personas mayores de 65 años. B. Las mujeres gestantes. C. Las mujeres con hijos o hijas menores a 1 año. D. La madre o padre que sea cabeza de familia, con hijo o hija menor de edad o con hijo o hija o cónyuge que sufra de discapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. ¿Quiénes pueden solicitar el procedimiento especial de conversión de penas? Puede ser solicitado por el interno o interna, su abogado defensor o de oficio por el juez. ¿Cómo debe proceder el interno o interna que desea acogerse al procedimiento especial de conversión de penas? Puede pedir directamente al director del establecimiento penitenciario en que se encuentra que se organice su expediente para solicitar la conversión de pena. Este expediente, junto con su solicitud, será remitida al órgano jurisdiccional competente. También puede solicitarlo al juez a través de su abogado defensor. ¿Quién se encarga de organizar el expediente de solicitud del procedimiento especial de conversión de penas? El secretario del Consejo Técnico Penitenciario de cada establecimiento penitenciario es quien se encarga de organizar el expediente. ¿Cómo procede el director del establecimiento penitenciario ante el pedido del interno? El director del establecimiento penitenciario debe indicar al secretario del Consejo Técnico que organice el expediente del interno o interna. Una vez organizado el expediente, el director del establecimiento penitenciario remite un oficio al juez penal competente acompañando la solicitud del interno o interna. Siempre que el interno o interna solicite la aplicación del procedimiento especial de conversión de penas, ¿se debe organizar el expediente? No. El secretario del Consejo Técnico Penitenciario debe verificar si la solicitud del interno cumple con los supuestos de procedencia y requisitos establecidos en la ley. ¿Existe algún plazo para la remisión del expediente de conversión de pena al órgano jurisdiccional competente? Sí. Desde que el interno o interna solicita que se organice su expediente dentro del establecimiento penitenciario, la autoridad penitenciaria tiene un plazo no mayor de 20 días para remitir el expediente. ¿Quién es el juez competente para recibir la solicitud del procedimiento especial de conversión de penas? Tratándose de casos conocidos con el proceso penal del Código del 2004, será el juez unipersonal el que atienda la solicitud. Si fuese un colegiado el que condenó al solicitante, será el juzgado unipersonal de turno el que conozca la solicitud. Tratándose de casos seguidos con el Código de Procedimientos Penales, será el juzgado que aperturó el proceso o el juzgado de ejecución el que atienda la solicitud. Tratándose de condenas obtenidas mediante un proceso inmediato, será siempre el juez penal unipersonal quien atienda la solicitud. ¿Existe algún plazo para el señalamiento de fecha para la realización de la audiencia de conversión de penas? Sí. El juez competente tiene 5 días hábiles para convocar audiencias bajo responsabilidad funcional desde que recibe el expediente de solicitud de conversión de penas. ¿A quiénes debe notificar el juez para la realización de la audiencia? El juez debe notificar a las siguientes partes: al condenado, al abogado defensor, a la fiscalía, a la parte o actor civil constituido y al agraviado. De considerarse necesario, también se hará concurrir a un representante del órgano técnico de tratamiento del establecimiento penitenciario que evaluó al interno o interna. ¿Puede llevarse a cabo la audiencia de conversión de penas mediante videoconferencia? Sí, por las siguientes razones: por distancia, seguridad personal, afectación de la salud del interno o interna, entre otros. La realización de la videoconferencia puede ser solicitada por las partes o realizada de oficio. ¿Qué sujetos procesales deben estar presentes para que se pueda instalar válidamente la audiencia? Deben concurrir de manera obligatoria el fiscal, el abogado defensor y el condenado. ¿Cómo se desarrolla la audiencia del procedimiento especial de conversión de penas?
se desarrolla de la siguiente manera. Primero, el abogado defensor expone su solicitud. Segundo, se corre traslado a la Fiscalía para que exprese lo pertinente. Seguidamente, de haber concurrido el actor, parte civil o agraviado, hará uso de la palabra. Luego se examina al representante del órgano técnico de tratamiento si hubiere sido citado. En último término, se examina al condenado, quien será interrogado por las partes en el orden que el juez determine. Se continúa con la actuación de los medios probatorios relacionados a la solicitud y proporcionados por las demás partes. Se dispone la realización de alegatos finales. Finalmente, el juez expide la resolución correspondiente, salvo en casos complejos, donde puede emitir la resolución en un plazo no mayor de 48 horas. ¿Cómo se ejecuta una resolución que declara fundada la solicitud de conversión de penas? El Poder Judicial coordina con el Instituto Nacional Penitenciario por la vía más célere para la respectiva excarcelación del solicitante dentro de las 24 horas de emitida la resolución. También se coordinará con el Instituto Nacional Penitenciario, Dirección de Medio Libre, a fin de que tome conocimiento de la resolución emitida para su respectiva ejecución. ¿Qué medio impugnatorio procede contra la resolución emitida en la audiencia de conversión de penas? Procede al recurso de apelación, con las formalidades establecidas para apelar los autos. ¿Quién se encarga de ejecutar una pena privativa de libertad convertida? El órgano encargado de ejecutar las penas privativas de libertad convertidas es la Dirección de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario. ¿Qué sucede si el favorecido con una conversión de penas no cumple con esta? En ese caso, el juez de investigación preparatoria o el juez penal bajo el antiguo código convoca a una audiencia dentro de las 48 horas de informada la resistencia o abandono del cumplimiento de la pena alternativa. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.